En este relato, te contaré cómo un encuentro fortuito en un ascensor cambió el rumbo de mi vida. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en una atracción irresistible que me llevó a cuestionar mi matrimonio y las decisiones que había tomado hasta ese momento. Acompáñame mientras exploro las consecuencias de este inesperado giro y cómo enfrenté los desafíos que trajo consigo. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones intensas y decisiones difíciles, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las historias emocionantes que tengo preparadas para ti. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La vida en la ciudad a menudo se siente como una serie de rutinas inquebrantables. Despertar, preparar el desayuno, correr al trabajo, regresar a casa y repetir todo al día siguiente. Mi matrimonio con Álvaro había caído en una especie de monotonía, donde la pasión de nuestros primeros años juntos se había desvanecido, reemplazada por la comodidad y la rutina. Nos queríamos, de eso no tenía duda, pero algo se había perdido en el camino, algo que ni siquiera sabíamos cómo recuperar. Una tarde, después de un largo día en la oficina, regresaba a casa con la mente llena de las preocupaciones habituales. Subí al ascensor de mi edificio, como tantas veces antes, con la intención de llegar rápidamente a mi apartamento y relajarme. Pero esa tarde, el destino tenía otros planes. Al llegar al ascensor, un hombre se unió a mí justo antes de que las puertas se cerraran. Era alto, con una presencia que no podía ignorar. Llevaba un traje elegante, y sus ojos azules tenían una profundidad que me hizo sentir una extraña mezcla de intriga y nerviosismo. No era un vecino habitual, de hecho, nunca lo había visto antes. Lo observé de reojo, tratando de no parecer demasiado interesada, pero fue él quien rompió el hielo. «Hola», dijo con una voz cálida y amigable. «No te había visto antes por aquí. ¿Vives en este edificio?». Le devolví la sonrisa, sintiéndome un poco más relajada. Había algo en el que me hacía querer hablar, algo en su actitud despreocupada que me hacía olvidar la pesadez de mi día. «Sí, vivo aquí desde hace unos años». «¿Y tú?», pregunté, intentando sonar casual. «Estoy aquí por trabajo, alojándome en el piso de un amigo». «Solo por unos días», respondió, mientras el ascensor comenzaba su ascenso. La conversación fue breve, pero dejó una impresión en mí. Cuando llegamos a mi piso, nos despedimos con una sonrisa, y mientras caminaba hacia la puerta de mi apartamento, no pude evitar sentir que algo diferente había ocurrido. Un encuentro tan simple, tan cotidiano, había despertado en mí una chispa que hacía mucho no sentía. Los días siguientes transcurrieron de manera similar a los anteriores, pero con una diferencia: no podía dejar de pensar en aquel hombre. Cada vez que subía al ascensor, esperaba verlo, y cuando finalmente volvió a aparecer, sentí un inexplicable alivio y emoción. Esta vez, la conversación fluyó con más naturalidad. Hablamos sobre la ciudad, sobre nuestras vidas, y antes de que me diera cuenta, estábamos riendo juntos, como si nos conociéramos desde hacía años. Antes de seguir con la historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más historias llenas de pasión y decisiones difíciles. Ahora, sigamos. El tercer encuentro fue diferente. Habíamos coincidido en el ascensor en varias ocasiones y la tensión entre nosotros se hacía más evidente con cada conversación. Esa tarde, mientras subíamos juntos de nuevo, la electricidad en el aire era casi palpable. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia, y el silencio entre nosotros se llenó de una expectativa que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. El ascensor se detuvo en su piso, pero en lugar de salir inmediatamente, se giró hacia mí. «¿Te gustaría tomar algo?», preguntó, su tono sugerente. Sabía que debía decir que no, que debía subir a mi apartamento y olvidarme de ese encuentro. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la rutina, contra la monotonía que había envuelto mi vida. Asentí, sintiendo como mi corazón latía más rápido, y lo seguí hasta su apartamento.
El ambiente en su lugar era acogedor, con una decoración moderna y elegante. Me senté en el sofá mientras él servía 2 copas de vino. Conversamos durante un rato, pero la conversación era solo un telón de fondo para lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. La tensión entre nosotros crecía con cada minuto que pasaba, hasta que finalmente no pudimos contenernos más. Nos besamos, y fue como si una presa se rompiera dentro de mí. El beso fue intenso, cargado de una pasión que no había sentido en años. Me dejé llevar por el momento, por el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Nos entregamos a esa atracción que había estado creciendo desde nuestro primer encuentro, sin pensar en las consecuencias, sin preocuparnos por lo que vendría después. Cuando finalmente me despedí de él esa noche, regresé a mi apartamento con una mezcla de emociones contradictorias. La culpa comenzó a instalarse lentamente, recordándome que había cruzado una línea que no podía deshacer. Álvaro estaba en casa, esperándome con su habitual paciencia y amabilidad, sin sospechar lo que había sucedido. Me sentí como una impostora, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no podía arrepentirse por completo de lo que había pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Volví a encontrarme con aquel hombre en el ascensor, y aunque ambos sabíamos que lo que habíamos hecho estaba mal, la atracción seguía allí, palpable, imposible de ignorar. No podíamos evitarlo, y a pesar de la culpa, continuamos viéndonos en secreto, cada encuentro más intenso que el anterior. Pero la culpa no tardó en convertirse en una carga insoportable. Cada vez que miraba a Álvaro, sentía que lo estaba traicionando de la manera más cruel. Él no merecía eso, no merecía que yo estuviera viviendo una doble vida. Sabía que no podía seguir así, que tenía que tomar una decisión antes de que todo se desmoronara. Finalmente, un día, después de uno de nuestros encuentros en el ascensor, le dije que no podía seguir viéndolo. Fue una conversación difícil, cargada de emociones, pero ambos sabíamos que era lo correcto. Me despedí de él con una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que estaba poniendo fin a algo que nunca debió haber comenzado. Mi encuentro en el ascensor fue una lección dolorosa sobre las consecuencias de ceder a la tentación y sobre el valor de lo que realmente importa. Aprendí que, aunque la pasión puede ser emocionante y tentadora, no vale la pena sacrificar una relación construida con amor y dedicación. Ahora, más que nunca, estoy decidida a reconectar con Álvaro y a no volver a perderme en una búsqueda momentánea de algo que ya tenía frente a mí.